Bien, muy buenos días para todos. Esta será entonces una oportunidad, un pequeño espacio, como ustedes pueden ver, de reflexión acerca de lo que se viene durante este mes, que es el mes de la Sagrada Escritura. Y más aún en el colegio, que durante estos días vamos a tratar de ir haciendo reflexiones acerca de la importancia de la Sagrada Escritura, de dónde viene la Sagrada Escritura y por qué fue fundada. Pero también es importante que nosotros como docentes tengamos como esa vitamina que nos va a ayudar a nosotros a tomar fuerza cada día para ser esos docentes que llevemos y llevemos y guiemos a los muchachos, conduzcamos a los muchachos por el camino que nosotros todos aspiramos, el camino del bien, el camino, digamos, de la paz, el camino de la sabiduría, el camino de una formación integral. Y la Sagrada Escritura tiene mucho de ese camino integral. Por eso la Iglesia en el mes de septiembre pues reflexiona sobre lo que significa esa Sagrada Escritura. Y nosotros aquí hoy vamos a mirar lo que se va a llamar durante todos estos días la Lectio Divina. ¿En qué consiste la Lectio Divina, mis queridos profes? La Lectio Divina es lo que dentro de la actividad monástica en la iglesia, sobre todo en el siglo XII, en la Alta Edad Media, pues se llamaba la lectura orante de la palabra de Dios. Entonces, como ustedes notaron, es una especie como de ambientación que yo me permito para poder escuchar de verdad esa palabra pues, que Dios me está dirigiendo. Esa palabra que es dada a los hombres por inspiración divina para que podamos todos aquí fundar esa experiencia religiosa. Miren, la experiencia religiosa, profes, no se trata de una cuestión de cultos o de ritos. La experiencia religiosa es una relación íntima con ese Dios que toma la iniciativa, él primero, de manifestarse a nosotros y es una respuesta gratuita de nosotros a él. Entonces, la lección divina es una práctica que venía desde el siglo XII. ¿De qué se trata? De uno coger un pedacito de la Sagrada Escritura y de empezar a hacer una lectura orante. Es decir, no solamente leer por leer y sacar un mensaje y ya, no, sino que yo voy a ir siguiendo unos pasos que me van a mí ir guiando y me van a ir llevando a una idea que tiene que ser desde la palabra de Dios y a una idea que me tiene que transformar a mí la vida. Miren, mucha gente se la pasa diciendo que es que en la Sagrada Escritura está todo escrito, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Y no están equivocados, ¿sí? Tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se hace vida. Solamente que nosotros le hemos tenido miedo a orar con la palabra de Dios, hemos tenido miedo a escuchar la voz de Dios porque estamos aturdidos por el ruido de este mundo. Por eso muchas personas dicen, Dios, es que tú no me escuchas, o Dios, es que tú me abandonaste. Aquí la pregunta real sería decirle a Dios a través de la lección divina, Señor, yo soy el que no te escucho, Señor, yo soy la persona que te he abandonado. Entonces de eso se trata la lección divina. Y la lección divina, como es una lectura orante, lenta, tiene unos pasos. El primer paso de la lección divina se llama precisamente así. Y si ustedes notan, lectio quiere decir lectura, ¿sí? Lectura divina. La lección divina tiene esos cuatro pasos. Primero, la lección. ¿Qué quiere decir la lección? Que yo me pongo en un ambiente de oración, como ustedes notan aquí, por ejemplo, de silencio, voy a tener delante de mí la palabra de Dios y voy a empezar a leer un pedacito de la Biblia, ¿sí? La Biblia no es tampoco para leerla como un libro de literatura, sino que cada cosita me vaya transformando por más pequeñita que sea. Luego está la meditación, es decir, la meditación. Después de eso yo voy a responder a una serie de preguntas. Por ejemplo, con la lección yo respondo a la pregunta, ¿qué dice el texto? Me remito a lo que dice la Biblia. Después, en la meditación, yo voy a decir, a responder a la pregunta, ¿qué me dice a mí ese texto? Entonces yo ya voy a empezar a meter y hacer una introspección de ese texto en mi propia vida. Ya no es solamente lo que dice el autor bíblico aquí, sino qué es lo que ese texto le puede servir a usted para su vida. ¿Qué le dice a usted?
¿Dónde está metido usted? ¿Dónde está usted ahí participando de esa aventura o de esa historia que nos está contando la palabra de Dios? El tercer paso es la contemplatio, es decir, el momento en el que miramos el texto por qué dice eso, ¿sí? Ustedes saben que yo ayer, por ejemplo, escuchaba cuando algunos profes manifestaban que la Sagrada Escritura tiene cosas a veces muy complicadas y tiene cosas difíciles de entender y que pueden ser incluso mal interpretadas en el contexto nuestro. Para eso existe una ciencia que se llama la ciencia exegética o la exégesis, lo que se llamaba antiguamente la interpretación bíblica. Y cuando uno hace la contemplatio, entonces se mete un poco en ese nivel de exégesis, es decir, de interpretación de los hechos, que es lo que vamos a ir incluso haciendo nosotros durante estos días. ¿Por qué fue escrito ese texto? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los signos que ese texto tiene? ¿Por qué habla de escuchar, por ejemplo? ¿Por qué habla de una ley, de lavarse las manos? ¿O por qué dice que si tu mano te hace pecar, córtatela, si tu pie te hace pecar, córtatelo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo? ¿Será que eso es textual o qué pasa con eso? ¿Sí? Entonces miren que es muy interesante irse metiendo en la aventura de interpretar ese autor bíblico, por qué lo dice. Si realmente ese autor que dice Isaías, si fue de pronto Isaías o esa personita se llamaba de otra manera y entonces le pusieron el nombre de Isaías y le atribuyeron ese libro a Isaías, ¿sí? Entonces es ir navegando en el mar de la Sagrada Escritura, porque es el lenguaje que Dios usa con los hombres. Finalmente, el cuarto paso es la oratio. Ya después de yo haber leído, releído, haber mirado qué me dice a mí el texto, haberlo entendido completamente, entonces ya lo voy a llevar a un momento de intimidad y le voy a decir a Dios algo que a mí me nazca decirle de toda esa historia que yo he escuchado y he analizado. Y entonces voy a empezar a comunicarme con Dios para que así nosotros podamos hacer lo que se le decía al pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a mirar lo que se le decía al pueblo de Israel. La lección divina es para hacer esto, lo que Dios le dijo al pueblo. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué traduce? Escucha Israel, el Señor es tu Dios. Escucha, escuchar. Esa es la primera clave de la lección divina, profes. Vamos a escuchar la voz de ese Dios que nos quiere hablar. Tantas veces le pedimos a Él que nos hable, pero ya las cosas están habladas. Basta que hagamos silencio en el corazón, basta que nos hagamos un stop en la vida y aprendamos a escuchar, a ver qué es lo que Él nos quiere decir y aplicar esa palabra a nuestra vida. Así era que los profetas escuchaban antiguamente al Señor, pues hacían silencio y Él se revelaba en el silencio. Dios no es de algarabías, Dios no es de bullas, Dios no es de estruendos, Dios es un Dios del silencio. Y se manifiesta ahí, a través de estos cuatro pasos. A ver, repasémoslos. La lección, la meditatio, la contemplatio y la oratio. Lectura, meditación, contemplación y oración. Y por allí, actualmente, después de la Edad Media, se hizo un estudio de los resultados que arrojaba este modo de orar con la palabra de Dios y algunos dicen que existe un quinto paso, que es la acción, es decir, la acción. Yo no puedo ser un cristiano o un creyente de aquellos que lee la palabra de Dios y simplemente se queda allí. Señor, yo te amo a ti, pero no puedo con mis hermanos. No, yo tengo que salir y practicar esa acción de ese mensaje, de todo ese proceso de lección divina que yo he hecho. Después de toda esa interiorización va la parte de exteriorización, lo que hay afuera, lo que mis hermanos necesitan, hacia dónde es que Dios me va a llevar, cuál es el paso que tengo que seguir y hacia dónde Dios me va a conducir o me va a dar resultados de lo que yo quiero saber. De manera, pues, profe, que los invito a esto, a hacer un Shema Israel. No se les olvide esta palabra, Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sí? Escucha, escuchar. Esa es la cosa que nos falta tanto a los seres humanos y que vamos a irlo aprendiendo poco a poco gracias a la palabra de aquel que nos creó. Dios los bendiga, profes, y a disponernos entonces a escuchar y a hacer todo este camino interesante de la lectura orante de la palabra de Dios. No se cansen de buscar a ese Dios por ninguna parte, sea en modo filosófico, literario, poético, pero está ahí. Ese Dios
se presta para que todos nosotros aprendamos a indagar, a conocer sobre él. Y este es un modo de hacerlo. Shema, profes. Les deseo un buen Shema, una buena lección divina para este mes bíblico. Muchas gracias, profe. Feliz día. Gracias,